Testamento y el posible cambio en los requisitos esenciales sobre la figura testamentaria en un mundo globalizado. En esta exposición queremos plasmar en nuestro índice la introducción como primer punto, desarrollo como segundo punto, nuestra problemática como tercer punto y nuestra discusión de resultados como cuarto punto, conclusiones y recomendaciones como quinto y sexto punto. Ahora bien, empecemos con la introducción. Queremos empezar esta introducción diciendo una frase, la cual nos menciona: decido hacer mi testamento, es este, les dejo el tiempo, todo el tiempo, lo cual hace referencia a lo del testamento. Introducción. Para tener un contexto claro, los testamentos son actos jurídicos, los cuales son unilaterales y tienen el objetivo de declarar la última voluntad de una persona, quien es el testador, dejando por escrito en un documento qué bienes y quiénes van a heredar su herencia, al igual que posesiones y derechos respectivamente, hablando de actos no patrimoniales. De igual manera, en nuestro Código Civil se manifiesta que mediante el testamento, una persona puede disponer de sus bienes, total o parcialmente, para que después de su muerte se disponga y ordene su propia sucesión dentro de los límites que nuestra ley peruana y con sus respectivas formalidades prevé. Con este video queremos verificar que en nuestra investigación que los testamentos tienen requisitos esenciales, los cuales sirven para la elaboración de un testamento por escritura pública, precisando que todos estos requisitos, al ser esenciales, tienen un cierto ámbito y algunas excepciones o problemas que conlleva en el mundo al tener requisitos diferentes para cada jurisdicción. Por lo cual, en este trabajo queremos desarrollar todos los requisitos esenciales que tienen los testamentos, precisando cada punto para que así el público lector tenga más conocimiento sobre este tema que es tan importante y que muchas personas lo dejan de lado. Así, para evitar problemas familiares, y de igual manera explicaremos todo lo que esté en nuestro alcance sobre el tema y mencionaremos una solución al problema del cambio de los requisitos esenciales. Esperamos que con esta pequeña investigación tengamos una idea más clara de lo que comprende esta problemática y la cual sería una mejor solución. Sin dejar de mencionar que este trabajo está dedicado a nuestra profesora del curso de sucesiones, el cual ella con mucho esfuerzo nos ha ayudado a tener mejores conocimientos sobre el tema y lo cual nos sirve en nuestra vida cotidiana y en nuestro ejercicio profesional para desarrollarnos. Para continuar con nuestra explicación, ahora nos toca el punto número 2, que es el desarrollo. Para iniciar esto, debemos saber qué es el testamento y cuál es su objetivo. Antes de dar nuestro punto de vista, voy a dar un breve concepto que nos brinda el abogado Guillermo Cabanillas de Torres, en donde nos dice que el testamento es la declaración de última voluntad relativa a los bienes y otras cuestiones, en síntesis, aquel documento donde consta legalmente la voluntad del restador. Entonces, para nosotros, ¿qué es el testamento y cuál es su objetivo? Bien, el testamento tiene como objetivo el proteger la última voluntad de lo que quiere dejar una persona. Es decir, este quiere determinar cierto rumbo de los bienes que uno tiene. Además, debemos tener en cuenta que esto no es obligatorio y es una acción voluntaria en donde se respeta todas las decisiones que tome el causante respectivamente. Es por ello que existen diferentes tipos de testamentos para así no afectar en todos los casos su validez. El testamento tiene algunas características las cuales nuestro ordenamiento jurídico le da eficacia en aspecto patrimonial, tales como: al hablarse de un negocio jurídico, este tiene un carácter solemne ya que su forma es determinante, es personalísimo, ya que el testador realiza su testamento por sí mismo y de igual manera se deberá facultar a quienes serán llamados para recibir dicha herencia. Es libre, ya que es realizado sin amenazas o por alguna acción de coacción. Es mortis causa, ya que el causante debe de morir para que éste pueda tener efecto. Este puede ser revocado, ya que en cualquier circunstancia puede dejar sin efecto con la determinación de una nueva declaración de voluntades. Es unilateral, ya que su eficacia dependerá de quién es el testador voluntario. Y la última característica que hemos considerado es que únicamente puede testar aquella persona mayor de 14 años y que tenga juicio. Ahora debemos hablar sobre las ciertas formalidades en la figura testamentaria. Bien, todo testamento debe de ser escrito, no debe ser de forma verbal. Además, debe contener de forma precisa la fecha de otorgamiento, el nombre del testador y su firma, salvo lo dispuesto en el testigo testamentario de ruego. Tener en cuenta que las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas en otras. Hemos considerado el punto de propuestas legislativas. Tenemos dos partes, el Código Civil y el proyecto de ley. En el Código Civil nos dicen formalidades del testamento por escritura pública, el artículo 696 con el título Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son. En ambos casos, en ambas propuestas hemos considerado mencionar el inciso 1 y el inciso 3.
Entonces, procedo a leer. En el Código Civil del artículo 696, el inciso 1 nos dice que estén unidos en un solo acto desde el principio hasta el fin, el testador y el notario y dos testigos hábiles. En el inciso 3 nos dice que el notario escribe el testamento de su puño y letra en su registro de escrituras públicas. Por otro lado, tenemos el proyecto de ley, que es casi lo mismo, formalidades del testamento por escritura pública, el artículo 696, las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son, en el inciso 1, nos dice que estén reunidos en un solo acto desde el principio hasta el fin, el testador y el notario, y dos testigos hábiles. Si el testador puede ser identificado a través del documento de identidad electrónico, no será exigible la presencia de los testigos testamentarios. En el inciso 3 nos menciona que el notario inserte el testamento en su registro de escrituras públicas. Una parte importante del testamento, y para nosotros poder realizar un testamento, es que debemos saber cuáles son los requisitos esenciales en la figura testamentaria. Nosotros hemos considerado 6. La primera es la disposición de los bienes. ¿A qué nos referimos? A que el causante debe de ya tener la decisión de a quién o quiénes va a proponer para heredar sus bienes. El segundo es la declaración del testador. Se debe de declarar en un documento escrito su última voluntad, denominada testamento, escrito a mano y con los testigos los cuales van a verificar la validez de esta, por la que debe concluir una cláusula para el efecto del testamento. Como tercer requisito, la capacidad del testador. Como bien lo mencionamos anteriormente, la persona debe tener por lo menos 18 años cumplidos para que el testamento pueda ser válido, teniendo algunas excepciones para aquellas personas que estén llamadas a heredar siendo menores de edad o casadas. De igual manera, el testador, estando en su sano juicio, debe de tener como de conocimiento a qué tipo de personas va a heredar. El cuarto es la escritura y firma del testador. Este es un punto importante, ya que se exige que en este testamento esté por escrito, pero hay que tener en cuenta que en otros países este puede hacer de forma oral o con algunas diferentes circunstancias. Por otro lado, debe de ser muy bien firmado por el testador. En caso este esté imposibilitado de hacerlo, se pedirá que el testigo se disponga a realizar la firma. Es preciso mencionar que esta persona debe portar su documento de identidad vigente, teniendo en cuenta que necesariamente debe ser el documento de identidad, no el pasaporte peruano. Como penúltimo requisito tenemos la ejecución del testamento. Es el documento en donde se figura el testamento, debe estar legalmente confirmado la firma de este, la fecha y la presencia de los testigos que den por concertada la validez de este para poder proceder su ejecución. Como último requisito tenemos la presencia de testigos. Al exigir la firma de uno o más testigos, teniendo en cuenta que estos deben ser mayores de edad, se dispone que estos sean desinteresados con lo pactado en la herencia. Además, ya que ninguno se beneficiará de este, presentando así una declaración jurada para hacer legible el testamento. Ahora bien, continuando con la exposición, tenemos la revisión y modificación del testamento, el cual todo aquel que tenga pie en realizar su testamento debe de ser revisado concretamente a la hora de que sucede el acto, aun cuando el causante esté con vida, obviamente, para así asegurarnos de que esté concretado y seleccionado la voluntad de la persona que desea otorgar sus bienes. En un caso frecuente que se utiliza es cuando el testador desea agregar a otro o quitar algunos herederos de su herencia. Por ejemplo, un matrimonio anterior o el nacimiento de un hijo nuevo, que el causante quiere poder agregarlo como un nuevo heredero por diversas causas, lo que puede variar de diversas maneras. Tenemos la revocación y la enmienda. La revocación es una forma de poder modificar el testamento ya escrito, es decir, dejándolo sin efecto al anterior completamente. Siendo así, para que éste pueda ser legible, este se debe de escribir revocable en el mismo testamento o demostrar de cualquier otra manera que su intención de eliminar ya está haciéndose. Y también tenemos la enmienda. La enmienda, en cambio, sucede cuando se cambia el testamento agregándole algunas correcciones, es decir, agregar algunos cambios al testamento, como especificar quiénes serán los herederos y de igual manera este debe ser revisada para su validez legalmente correspondiente. Muy bien. Como problemática, al ya nosotros haber especificado nuestro tema y también dar algunas disposiciones, nos preguntamos si es posible cambiar los requisitos esenciales en la figura testamentaria en un mundo globalizado, teniendo en cuenta que hoy en día todo ha cambiado y se encuentran algunas posibles variedades de situaciones en las cuales queremos saber si es que podrían existir este cambio de requisitos, pues no. Por lo cual vamos a entrar en un contexto en este tema en donde puede existir muchos cambios en un testamento, pero la ley nos dice que esto se da siempre y cuando sea una voluntad de quien es el testador. Ahora es a sabiendas que en el mundo globalizado tenemos una evolución constante, teniendo en cuenta que el testamento se puede cambiar
de diversas formas, como la revocación, nulidad y caducidad, temas que vamos a entrar a tratar en este preciso momento. En el caso de la revocación del testamento, hay que tener en cuenta que las cosas de la vida en muchas circunstancias cambian, por lo que en el testamento, al ser un documento que se hace con la última voluntad del testador, también puede sufrir ciertos cambios. Por esto, al tener requisitos esenciales y exigencias para poder cambiar el testamento, se mantendrá como están al poder revocar este mismo. Es decir, cambiarlo totalmente o parcialmente. El testador decide realizar un nuevo testamento, el cual podría cambiar total o únicamente ciertas partes. Ahora bien, en el caso que estamos hablando de un testamento cerrado, si antes que muera, obviamente, el testador, se abre el sobre cerrado y es autorizado únicamente por el notario, este sí se podrá revocar. Como siguiente punto, estamos hablando también de la nulidad del testamento. En este caso, el testamento se puede considerar nulo cuando sucede los siguientes supuestos. Como primer supuesto, tenemos que aquella persona que realizó el testamento es menor de edad, es decir, menor de 14 años, el cual estaría realizando un testamento hológrafo o tiene una incidencia mental. Como segundo supuesto, tenemos que el testamento que se realizó con engaño, violencia, fraude o intimidación se considera nulo por las consecuencias graves y hechos que puede causar este mismo, como prueba remitidas, obviamente. Como tercer punto, tenemos que el testamento es unipersonal, es decir, no puede participar más de dos personas haciéndolo él mismo. Cuando en algunos casos existe favoritismo o en algunos casos también de los herederos, no se puede identificar, ¿no? Y como último supuesto tenemos que es muy importante mencionar que al realizar el testamento se esté cumpliendo con los requisitos esenciales y este sea nulo, pues no, ya que estaríamos incumpliendo con lo que nuestro ordenamiento jurídico nos dispone, teniendo en cuenta que estos no pueden cambiarse ni alterarse. También tenemos que hablar de la caducidad del testamento. En este punto, esto ocurre cuando el testamento, por su caducidad, no surge ningún efecto. Es decir, que se dejó que pase mucho tiempo y no se estarían cumpliendo con los requisitos esenciales que éste manda. Generalmente, la caducidad que estos testamentos se dan es especial. Por el paso de 2 meses, los hechos de inmediato por el peligro de muerte o en caso exista una epidemia, la cual sería causa de su muerte, en estos casos, los testamentos militares, el plazo caduca en 4 meses, ¿no? Entonces, con todo lo mencionado y abriendo pie a nuestra problemática, nos damos cuenta que en el Perú, al igual que en otras legislaciones, los requisitos del testamento son indispensables para la documentación de estos mismos, por lo que es evidente que no se puede hacer cambio omiso de este, y a continuación también pasaremos a dar un breve análisis. Un breve análisis respecto a la discusión de los resultados, ¿no? Para cambiar de punto y hablar netamente de este tema, nosotros en esta investigación, para poder dar un resultado analizado a nuestra problemática, hemos optado por investigar un poco más respecto a nuestra legislación, comparándola con otras legislaciones para así conocer más el mundo globalizado y ver también cómo piensan otras legislaciones respecto a este tema. En las legislaciones comparadas, en la figura testamentaria, tenemos que, como mencioné anteriormente, el testamento es una de las instituciones más importantes del derecho civil. En lo que respecta al ámbito jurídico, por lo que hemos encontrado en todas las legislaciones civiles una interpretación distinta a la otra. Es indispensable también señalar que en el ámbito internacional, los países como Colombia, México, Argentina y Chile, con ayuda de sus legisladores, han pronunciado la posibilidad de que el testamento pueda llevar un texto escrito previamente con el contenido que sea voluntad para que éste pueda ser entregado al notario. Y es por ello que al tener diversas variedades de legislaciones, estamos involucrados en dichas maneras diferentes de pensar, por lo que estas tienen como objetivo el facilitar el trabajo del testador y del notario con la finalidad de que este acto sea asequible. Como primer punto, para también tener la legislación comparada en esta figura testamentaria, tenemos al Código Civil de Argentina. En este artículo, básicamente, que hemos identificado, nos habla que el testador puede dictar el testamento al escribano o dárselo ya escrito, o solo darle por escrito las disposiciones que debe contener para que las redacte de forma ordinaria. Por lo que podemos decir que en Argentina sí se ha cumplido con los diferentes requisitos previos que antes les he dicho, ¿no?
Y también se tiene en cuenta que no se cambian los requisitos, sino el testamento en sí. Por otro lado, tenemos al Código Civil de Colombia. Hemos identificado que en su artículo 1174 se menciona que la obligación de lectura del testamento es abierto. Entonces nos dice que el testamento abierto podrá haberse escrito previamente, pero sea que el testador lo tenga escrito o que se escriba en uno o más actos. Será todo leído en alta voz por parte del notario. Y también, si es que en caso el notario faltase, se puede hacer por medio de los testigos designados por el testador. Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista y las personas cuya presencia es necesaria tenerlas. Por otro lado, tenemos al Código Civil de Chile, que por lo general con el Código Civil de Chile existen muchas controversias, pero también muchas similitudes. Y en su artículo 1017 nos expresa que el testamento abierto podrá haberse escrito previamente, pero sea que el testador lo tenga escrito o que se escriba en una o más actos. Entonces acá podemos darnos cuenta que mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista también y las personas cuya presencia sea necesaria para oírlas y también para que escuchen sus disposiciones. Por otro lado, tenemos al Código Civil de México, que en su artículo 1512 nos dice que el testador expresa de modo claro y termina su voluntad en parte del notario, que el notario redacta por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para que éste manifieste si está conforme o si está disconforme, pues no, se firmará la escritura del testamento y el notario, en su caso, también los testigos e intérpretes, asentarán el testamento como dado y como legítimo. Por todo ello, nosotros podemos decir, pues no, que de esta manera, al tener una vista previa de las normas civiles y con sus referencias formales, podemos concluir que nuestra problemática que nos está dando la legislación son las mismas. Muchas de ellas se guían para tener una respuesta mucho más rápida de las asignaciones que puede contraer. Es decir, que en nuestro Perú y específicamente en nuestro Código Civil existe la obligación de que el notario escriba con puño y letra el testamento. De igual manera, podemos decir que no dejaremos de mencionar el Código Civil francés, ya que es la fuente de nuestra legislación civil y que en el momento de regularizar las normativas del testamento nos señala lo siguiente en su artículo 971 y también 72. Nos dice que el testamento abierto deberá otorgarse ante dos notarios o ante un notario en presencia de dos testigos y por consiguiente, también nos menciona que cuando el testamento sea otorgado ante estos dos notarios, le será dictado por el testador y uno de los notarios le escribirá él mismo o se encargará de que sea escrito a mano por medios mecánicos. Cuando solo haya un notario, deberá ser asimismo dictado por el testador y el notario lo escribirá él mismo o se encargará de que sea escrito a mano por medios mecánicos también. En ambos casos, nos dice el Código francés que deberá darse lectura ante el testador. A modo de terminar con este trabajo de investigación, damos de conclusión la cual recomendamos al testador que al momento de realizar su testamento se tome todo el tiempo necesario para poder realizarlo, ya que este no se realiza de un día para el otro, teniendo como objetivo el saber muy bien cómo y quién es el quien él desea que herede su herencia. De igual manera, es recomendable que cada persona realice su testamento y de esta manera ver las circunstancias en las que se está dejando sus bienes, pero sin accionar de manera violenta u ocasionando algún problema para la entrega de este, precisando que debe ser de manera voluntaria por el testador. De igual manera, debemos recalcar que un testamento realizado acorde a lo señalado en nuestro Código Civil ayuda no solo a sus herederos o legatarios, sino que también abre las puertas para aminorar la carga procesal que se encuentra dentro del Poder Judicial y como consecuencia se aceleraría otros procesos distintos a la materia sucesoria. En consecuencia, se ha desarrollado líneas arriba que en otros países se tienen medios o estrategias más eficientes, las cuales son rápidas y ayudan a fomentar la realización del testamento, como es la declaración voluntaria, que sirve como base para nuevas relaciones jurídicas teniendo de conocimiento esto. Es decir, en el Perú se debe de tomar mejores medidas para que dentro de nuestro territorio también sea más accesible a nivel de formalidades realizar el testamento y que más personas puedan familiarizarse con la idea de realizarlo.
Ahora bien, concluyendo con este trabajo de investigación respectivamente, deseamos dar algunas recomendaciones en base a los resultados que se llegó con respecto a la solución del problema, el cual, al no tener una amplia información sobre el tema, resulta complicado cierto análisis, pero recomendamos el poder leer muchos más artículos y argumentos sobre este tema, los cuales ayudarán a un mejor entendimiento respectivamente. Por otro lado, en consideración con los lectores y toda la comunidad educativa, se recomienda tener mucho cuidado en el momento de redactar un testamento, ya que muchas veces al no tener la ayuda de un abogado, estos tienen la particularidad de salir perjudicados. Finalmente, hacemos hincapié que cada detalle de este documento debe de estar preciso y correcto, además de atenderse a las formalidades y requisitos para que este pueda ser válido, ya que cualquier error o vacío legal servirá para que este sea impugnado o crear un disturbio entre los herederos, o peor aún, pase a manos del Estado. Por lo que recomendamos que al testador que el inventario debe ser lo más preciso y posible para un correcto reparto, cuando más especifique las posiciones y cómo quieres y qué personas tienen que tener cada parte, así de repartirlas, va a ser mucho mejor. De esta manera se podrá evitar errores como peleas entre los herederos o la violencia en cierta parte. Un consejo que damos es que como testador se debe de precisar de forma clara y precisa que las deudas también se van a heredar, así que es bueno redactarlas, la cual facilitará su proceso. Espero que este trabajo de investigación sea de mucha ayuda para todos los lectores y gracias por su atención.